Ciencia con Botas, un podcast de Saturnida, Laboratorio de Divulgación Científica. Prepárate para ser parte de las salidas de campo de científicos y científicas que exploran territorios para hacer ciencia. Hola, bienvenidos y bienvenidas a Ciencia con Botas, un podcast de Saturnida, Laboratorio de Divulgación Científica, producido por La Onda Corta. Estamos grabando desde Surco Records, la tienda de discos más chimba de todo Medellín. Yo no sé si se puede decir eso, bueno, ya lo dije. Bueno, sí. me dicen por allá los productores que lo podemos decir, puede. Gracias. Este podcast cuenta historias de salidas de campo de científicos, investigadores colombianos que nos vienen a contar sus anécdotas de cómo se hace ciencia en espacios distintos a los laboratorios, que es como lo que la mayoría de las personas pensamos cuando hablamos de ciencia. Hoy es un capítulo muy especial porque tenemos a Camila con nosotros. Camila es bióloga, científica y divulgadora y además hace parte de Saturnida, entonces es una invitada muy especial. Cami, ¿cómo estás? Bienvenida. Ay, muchas gracias. Hacía rato que queríamos hacer esto y bueno, por fin se dieron las cosas, entonces por fin estamos acá. Súper. Vamos a empezar con las preguntas que les hacemos a todos los invitados. Lo primero es, ¿en qué investigas? ¿Cuál es tu área de investigación? Bueno, desde que estaba más o menos en tercer semestre, no sé si las aves me escogieron a mí o yo las escogí a ellas. El caso es que desde ahí trabajo con aves, entonces siempre lo he hecho. Mi tesis de pregrado y la tesis de maestría, las dos fueron con aves. Diferentes aspectos de la ecología de las especies, pero las dos estaban enfocadas a aves, ¿cierto? Entonces eso es lo que he hecho, y por fuera de la academia, cuando trabajo en consultorías que son para licencias ambientales, los invitamos a leer la parte de licencias ambientales que hay en Ciencia con Botas en la página de Saturnida. También trabajo con aves, entonces como que toda mi vida académica y científica ha estado alrededor de las aves y de su ecología. Contanos un dato bien curioso de las aves, así que vos digas, esto no lo sabe la mayoría de la gente. Bueno, es algo que les dije a mis estudiantes de ornitología de este semestre, aprovecho para saludarlos, hola. Desde el principio yo les dije, todos los pájaros son aves, pero no todas las aves son pájaros. Y eso parece un trabalenguas, pero es que en realidad cuando uno mira la taxonomía, que es como la forma en la que nosotros clasificamos a los organismos, hay un orden, un grupo muy grande, casi la mitad de las aves, que son pájaros porque tienen el piecito organizado de una manera y se perchan, o sea, se agarran de las ramitas de una manera, y el resto de las aves no son pájaros. Entonces los pájaros son aves, el azulejo es un ave, es un pájaro, pero un gavilán no es un pájaro. Entonces al principio es como que, ¿cómo así? Y es un trabalenguas muy raro y como que no lo identifican bien, y con el pasar de las clases es como que, sí, claro, pues que todos los pájaros son aves, pero no todas las aves son pájaros. Bueno, súper buen dato. Yo ya quedé choqueada con que los gavilanes no son pájaros. Voy a seguir trabajando en ello para poderlo entender. Le podemos dedicar otro podcast o un artículo de Saturnida a ello, Cami. Sí. Ahí le dejo la tarea. A propósito de ahí le dejo la tarea, me presento. Qué pena que en la emoción de este inicio no me presenté. Yo soy Lina Gómez y hago parte también del equipo de Saturnida. Cami, contanos en ese trabajo, entonces vos sos consultora, sos investigadora, consultora y profe. Ajá. ¿Cómo se prepara alguien con tu perfil para una salida de campo desde esos diferentes roles? Bueno, yo creo que también se debe mucho a que ya llevo tantos años saliendo a campo que tengo una lista mental, que yo digo como que tengo que llevar esto y esto, y calculo los días, y entonces con eso miro la ropa que voy a llevar, porque otro dato choqueante, los biólogos no cambiamos de ropa todos los días. Okay. Reusamos la ropa porque si no sería un maletín enorme, entonces uno como que hace las cuentas con los días y digo, llevo tanta ropa, y a veces cuando nos permiten, por ejemplo, cuando nos dan viáticos y nosotros podemos comprar nuestras cosas, entonces hago lista de mercado también, pero por lo general no, entonces creo que ya tengo como una lista mental de lo que tengo que llevar en mi botiquín personal porque tengo ciertas dolencias, entonces yo sé que tengo que llevar, que el dolor de cabeza, que no sé qué, entonces ya lo llevo, varios tipos de repelentes porque yo uso varias capas de repelentes dependiendo el no piques por un lado, el otro por el otro. Todas las salidas de campo deberían considerar varios tipos de repelentes, eso según para donde uno vaya, o por qué diferentes tipos de repelentes. A ver,
yo uso diferentes tipos de repelentes. Uno, porque hay uno que uno se puede echar sobre la ropa y eso te protege un poco, pero hay unos insectos que son, bueno, hay unos bichitos, pongámoslo bichitos más bien, que no respetan ese repelente y entonces el que va por debajo de la ropa te protege también contra las garrapatas. Ah, ya. Entonces, como que dependiendo del sitio, uno dice como que me llevo los dos por si acaso y voy tanteando, pero siempre empiezo con todas las capas de repelente y si yo ya voy viendo que la zona no lo amerita, entonces no me echo todos los repelentes. Pero sí, y también depende de qué tan dulce sea uno. Hay gente que no lo pican, hay gente que lo pican acá en Medellín, entonces como que juega uno con esas opciones ya. Listo. Y en esa preparación seguimos contando. Entonces, ustedes piensan en la ropa de acuerdo al número de días, la alimentación, por supuesto, repelente contra insectos, botiquín súper clave por emergencias o si uno tiene alguna enfermedad extraña. Pero entonces, cuando ya estás organizando la salida de campo, ¿qué otras cosas tenés en consideración? Bueno, por ejemplo, cuando es una consultoría, que es un trabajo básicamente que me contratan para hacer, ahí acaba la preparación, porque es como que, bueno, ya, el resto de cosas corre por cuenta del contratista. Pero cuando es una salida de investigación o la salida de campo que tuve, por ejemplo, con los chicos de este semestre de ornitología, es como que además tienes que mirar en dónde te vas a quedar, tienes que hablar con la gente de la zona, tienes que preguntar cómo llegar al sitio, porque hay veces que te dejan en una parte y tienes que coger otro medio de transporte y después caminar y más medios de transporte. Entonces, como que cuando uno es el coordinador de una salida de investigación o una salida de universidad, hay muchísimas más cosas que considerar. Entonces, eso de cómo llegar al sitio, con quién hay que hablar para que sí lo dejen quedar uno ahí, que la gente sepa que uno va, porque muy maluco uno llegar y que nadie sepa y es como que esos de dónde aparecieron. Entonces, saber los costos de todo, preguntarlos desde antes de salir, porque también uno tiene que hacer un presupuesto, las salidas de campo cuestan. Entonces, cuando tú sabes cuánto te va a salir esa salida de campo, puedes decir, me quedo estos días o me quedo menos días, porque para eso me da el presupuesto. Entonces, como que se involucran muchas más variables que uno como contratista feliz no tiene que ocuparse. Sí. Uh-huh. Pero, por ejemplo, supongamos, nos está escuchando un estudiante de biología, o bueno, o lo hablo desde mi inexperiencia en salidas de campo, uno dice, no, pues una salida de campo es montes en un bus, que la lleve al pueblo X y arranque a caminar, llévese una carpa con la comida y acampa donde encuentre. Entonces, ¿qué costos hay asociados ahí? Bueno, por ejemplo, eso que dices de acampar, yo creo que ya, bueno, como que hay muchas partes en las que no hay necesidad porque ha aparecido esta nueva moda, digamos, del ecoturismo, entonces ya hay muchas partes, muchas reservas que te ofrecen varias opciones. Es como que puedes quedarte en esta plataforma y vale una plata, o puedes quedarte en esta carpa, en esta zona para carpas y vale otra cosa. Entonces uno también juega con eso, es como que habrán unos que tienen un presupuesto mayor, entonces se pueden quedar en la plataforma, y otros que quieren la aventura completa, entonces se tiran a la carpa, o bueno, de pronto no tienen con qué pagar la plataforma. Entonces es muy bueno también averiguar eso. De pronto no tan aconsejable cuando uno es estudiante todavía, que está como más pollito, como sin tanta experiencia, es no irse solo. Eso sí hago como hincapié aquí, lo subrayo, mayúscula, negrita, por favor no se vayan solos a campo. O sea, si van a hacer una salida, háganla, pero que sean varias personas, y por favor, alguien con bastante experiencia, que hemos tenido situaciones muy tristes en los que suceden de pronto accidentes que no hubieran tenido que ocurrir si hubieran ido con alguien que conozca un poquito más la zona, o que sepa manejarse un poco más en campo, porque entonces, por ejemplo, si hay una zona que tiene quebradas y está haciendo mucho invierno y tú sabes que puede haber una creciente, eso tú lo sabes cuando eres una persona con más experiencia. De pronto, cuando uno está más chiquito, es como que eso no pasa nada. Hablar con la gente de la zona que lo acompaña a uno a campo también, porque perderse es una realidad, o sea, uno se puede perder, la probabilidad de perderse nunca es cero. ¿Te has perdido? Sí, y eso va a aparecer también en Saturnia, les tengo ahí la cuña. Me perdí una vez y eso hace, bueno, hablando por ejemplo de las perdidas, eso hace que a uno le cambien muchos comportamientos en campo, porque entonces yo antes caminaba hasta las 5:30 de la tarde, yo trabajo con aves, entonces a las 5:30, 6 de la tarde ya no hay actividad.
yo caminaba a 5:30, 5:40, casi hasta las 6 y después me devolvía. Cuando me perdí, yo dije, a las 5:20 empiezo a devolverme que todavía haya luz. O sea, porque no me quiero volver a perder. Entonces, como que esas cosas lo van moldeando a uno y cuando uno ya tiene 15 años de experiencia, uno dice como que ya sé, pues, ya sé cómo manejarme mejor en campo. Nunca digamos que ya sé cómo hacer todo, porque sería muy irresponsable, pero sí que uno sabe más cómo estar en el monte sí, y cómo comportarse ahí. Ahorita mencionabas un asunto súper importante, que es esa relación y ese acercamiento previo con las comunidades de las zonas donde se va a trabajar. Porque claro, así uno investigue, yo qué sé, en insectos, en aves, en mamíferos, en reptiles, lo que sea, pues finalmente hay personas que habitan allí. O sea, uno no solamente se va a ir a encontrar con el bicho o con la planta, sino también con personas. ¿Cuáles serían, digamos, como esa lista de chequeo o esos infaltables que un investigador o investigadora debería tener presente a la hora de acercarse a un territorio que tenga presencia de comunidades, sean campesinas, indígenas, afro? Bueno, eso es súper importante también, porque digamos cuando uno es contratista y a ti te contratan para hacer una consultoría, siempre antes de que lleguemos nosotros, los biólogos, los forestales, los geólogos, etcétera, llegan los sociales y ellos son los que abren el camino. O sea, hablan con todo el mundo y piden los permisos, porque uno siempre va a estar en predios privados, pues la mayoría de las veces. Uno necesita permiso para estar ahí. Entonces ellos hablan con las comunidades, consiguen a los guías y cuando uno llega, ese camino ya está listo. Cuando uno va a hacer, por ejemplo, su trabajo de maestría, su trabajo de doctorado, hasta incluso el pregrado, uno siempre piensa como que, ay, qué rico por allá el monte, el monte virgen al que nunca nadie ha llegado y tales, pero eso pues no. Por lo general lo que uno hace es preguntar, como que alguien ha ido a tal parte, tienen conocidos en tal zona. Entonces, por ejemplo, lo que yo hice en mi maestría, a mí me dieron el contacto de una familia en Amalfi que ya había trabajado con biólogos antes. Entonces yo empecé a comunicarme con ellos, como que me interesa, podría ir, cómo sería la cosa, puedo quedarme allá, ustedes me harían la comida. Entonces como que fue ir preparando. Después incluso hice un pequeño viaje a Amalfi y fui hasta la finca de ellos y los conocí, como para que vean quién es uno, que no es cualquier aparecido que se está inventando, pues que va a hacer una investigación. Y también como para ver si había como conexión pues entre ellos y nosotros. Entonces ya ahí cuando tengo como ese permiso, como que sí, hágale, pueden venir acá y quedarse los días que sean necesarios, entonces ahí sí empieza uno con toda la logística que habíamos mencionado. Pero sí es súper importante porque uno por lo general va a estar en los predios de alguien. Entonces llegar así como de sopetón, como que es que yo soy biólogo, entonces a mí me encanta el monte y me voy a poner las pantaneras y me meto y ya. Digamos que en esta parte del mundo es mejor no ser tan arriesgado, tan Rambo, ni pensar que no le va a pasar nada, sino primero conseguirlo esos contactos. En esta parte del mundo, importante para quienes nos escuchan por primera vez, esta parte del mundo es Colombia. Nosotros estamos transmitiendo desde Medellín, una ciudad en la cordillera de los Andes colombianos. Cami, con esto que mencionas, yo creo que también es bueno contarle a las personas que nos están viendo y nos están oyendo que en el caso de Colombia, por ejemplo, nosotros tenemos una legislación que nos orienta con respecto a, no propiamente las salidas de campo, pero sí lo que se llama la colecta. Necesitamos tener unos permisos, ¿cierto? No es como que, ay, yo chévere, me voy a ir a recoger bichitos. Puede incluso acarrear consecuencias legales uno ir a hacer muestreos si uno no cuenta con esos permisos ambientales que en este caso entrega una autoridad ambiental en el país. Sí, y esos permisos son difíciles de sacar, o sea, están pensados para que no sea cualquier persona la que pueda obtener ese permiso. No es como que, ay, a mí me encanta la National Geographic y Animal Planet, entonces yo voy a sacar un permiso de colecta y me lo dan, sino que uno tiene que estar avalado por una entidad, sea la Universidad Nacional, la Universidad de Antioquia, el CES, el Humboldt, todos esos tienen permiso de colecta. Y a menos de que uno tenga estos permisos de colecta, uno no puede ir a sacar bichos del monte y ni siquiera plantas y llevárselos para la casa, es que los voy a poner en esta estantería que se ve divino, pues no. Y de hecho eso ha sido como un problema porque
porque con la legislación que cada vez se va haciendo más estricta, entonces muchas personas que tenían, por ejemplo, trofeos, di tú de venados, o incluso carrieles de piel de nutria y eso hace parte de lo que se considera como un delito ambiental, entonces a ti te confiscan eso y te ponen una multa y pues puede ser como algo complicado, ¿cierto? Y eso al final termina en un museo, pero no le sirve a nadie, entonces el sacrificio de ese bicho no sirvió para nada. Entonces, no sirve para nada, fatal. Bueno, volvamos a las experiencias. Entonces nos decías, te perdiste. Hablemos primero de lo que te ha salido bien en las salidas de campo, para que luego hablemos de ese escenario no tan idílico y no tan romántico, científico que uno se puede encontrar cuando sale a campo. bueno, que me haya ido bien, pues así como de experiencias muy recientes, la salida de campo que tuve con los estudiantes de la universidad. O sea, yo estoy dando ornitología en la Universidad de Antioquia, es que en la Universidad de Antioquia, en la Universidad Nacional, y entonces esta era la primera vez en la que yo iba como responsable, como adulta responsable de 19, de 20 estudiantes. No, qué responsabilidad. Y entonces es muy loco porque los recuerdos que yo tenía de las salidas de campo de universidad eran desde la parte de estudiante. Entonces es como ese recuerdo así, yo estudiante y alguien enseñándome. Y esta vez era yo al otro lado. Entonces viéndoles la cara de emoción cada vez que hacíamos alguna cosa, cada vez que montábamos una trampa, cada vez que veían un pájaro nuevo, un bicho nuevo. Entonces fue súper emocionante porque esa vez no colectamos datos, no salió pues una súper investigación de ahí, pero es como la satisfacción de ver que a un montón de ellos esa salida se les va a quedar en la memoria para siempre, como que una muy buena, o sea, y no voy a, modestia aparte, esa salida estuvo muy buena. O sea, no voy a ser modesta para nada, nos fue súper bien en esa salida. Entonces yo decía, qué lindo que esa experiencia, que quede ese recuerdo, que ellos con el paso del tiempo miren para atrás y digan como que, uff, esa salida de campo estuvo súper linda. La recuerdo con mucho cariño, entonces también era como esa responsabilidad, como que quiero que todo salga bien y ojalá cojamos un montón de bichos en las redes, no les pasó nada, los soltamos, pero que cojamos un montón de bichos para que ellos lo puedan ver, que veamos un montón de cosas, que no nos llueva, que la comida esté buena, por favor, que puedan dormir. Entonces son un montón de preocupaciones que yo no tenía antes. Al final todo nos salió súper bien porque hubo varios estudiantes que me ayudaron un montón pues también a organizarla, pero sí, así como de experiencias bonitas, que todo me haya salido bien, que todos llegamos vivos a la casa, que a nadie lo mordió nada, ni lo picó nada, y todos llegaron felices, esa salida de campo. Que he hecho, quisiera escribir una crónica sobre eso, como lo que nos pasó, y les pregunté a ellos si estaban de acuerdo pues en que pusiéramos fotos, porque me parecía muy bonito tanto para ellos como para mí tener esa experiencia pues como por escrito y que la conozcan. Entonces esa en mi top de salidas porque me fue súper bien. Y el top de salidas donde no todo salió tan bien. Ah, La mayoría. es que en todas siempre pasa algo, o sea, Ok. en todas pasa algo raro. Está la que me perdí, que esa la leerán después, me perdí mucho tiempo. Casi siempre las experiencias de las salidas de campo son como que, ay, la comida, pues nos tuvieron casi que a punta de pan y agua varios días. Ay, hubo una, estábamos a 7 horas del pueblo más cercano en camioneta, o sea, estábamos lejísimos, no había señal de celular, la luz era con un motor, pues así de gasolina. Y como en el 7º día se acabó el papel higiénico. O sea, quedaba un rollo y éramos como 20. Y yo era como que, oh no, no puede ser. O sea, yo saqué un poquito y dije, yo no sé qué le pase al resto, pero yo me voy a quedar con este poquito para mí y hay que tasarlo. Y en esa misma salida se nos acabó la comida, faltando 3 días para acabarse la salida. Oh, por Dios. Ya no quedaba nada. Y entonces el ictiólogo, que es el que trabaja con peces, él estaba trabajando con atarraya. Entonces él nos Se comieron llevaba. las muestras. Él era como que no, este ya lo tengo muchas veces, este lo podemos echar a la olla. O sea, los últimos 3 días sobrevivimos gracias a Gustavo Valen, que le mando un saludo, porque él pescó la comida de esa salida. Por Dios. Vos me habías contado hace tiempo que tuviste una reacción alérgica porque tocaste una oruga cuando te sostuviste de una mata, de una planta. Ah, sí. Ah, y bueno, sí, no me acordaba de eso, es que imagínate cuántas cosas pasan. Sí, iba a revisar una red de niebla, y había un azulejo, o sea, me acuerdo patentico, había un azulejo y había una hoja de una planta, no sé qué árbol sería ese, pero entonces la hoja estaba por encima del bichito.
Entonces lo que yo hice fue esto. Entonces pasé la mano por debajo de la hoja para coger el azulejo. Y apenas hago yo eso, sentí un dolor tan agudo, más doloroso que la apendicitis, porque ya me había dado apendicitis, y me agarro yo a gritar para que el guía venga. Y yo era con la mano así, y yo saqué a ese azulejo, porque la preocupación es ese bicho no puede quedarse ahí amarrado, entonces no se preocupe por mí, pero sáquelo a él. Y empieza toda la curación, obviamente, de las comunidades, que era como que si yo le pongo el machete alrededor del brazo, eso no le sube de ahí. Entonces me hizo pues no me cortó por el lado sin filo, como dándole la vuelta acá, y era como que con eso hacemos que no viaje más, pues como la toxina. La mano se me hinchó como un guante de esos de béisbol, pues ya no tenía nudillos, ya no tenía nada. Y cuando llegué a Medellín fue donde un médico, y yo le dije como que me picó una oruga. Y él era como que yo no sé qué hacer ahí, porque es que nunca había venido nadie por picadura de oruga. Y yo, bien, gracias. Se me deshinchó, pero quedé un año que yo medio me tocaba así y me dolía el hueso. Entonces esa ha sido como muy extrema, porque claro, yo me agarré a buscar y eran como que hay unas especies de orugas que matan gente, y yo como que esta no sea una. Pero ahí hay algunos protocolos que uno puede seguir, no sé, usar guantes, protección, o eso simplemente si te va a pasar, te pasa por de malas. Sí, por ejemplo, para desenredar pájaros, guantes, a menos de que sea pues un gavilán, un búho, pues algo así. Pero un pajarito, como el azulejo. Como un azulejo, no. Yo eso siempre lo saco sin guantes. Entonces, claro, yo iba sin guantes y me pasó. Con la oruguita. Bueno, para que esas cosas no pasen, bueno, lo de la oruga ya queda descartado, Imposible. pues es decir, es muy difícil controlarlo, pero otras cosas que pueden salir mal, otras cosas que sí se podrían controlar, recomendaciones, tips que le podamos dar a las personas que nos están escuchando. Bueno, primero hidratación, que fue una falla que yo tuve en la perdida. Siempre mantengan agua, o sea, traten de mantener agua. Si se pierden, tienen ese poquito y lo van tasando. Muy importante. Lleven siempre mecato. O sea, uno tiene la comida principal, pero siempre lleven otra cosita, una barrita de granola, un bocadillo. Los bocadillos dan mucha energía. Para los que nos escuchan de otro lado, el bocadillo es un dulce de guayaba. Entonces, eso da mucha energía, chocolatinas, manís, como esas cositas que uno puede picar en caso de que si la comida que le empacaron fue regularcita, pues se come eso, o si se perdió, pues ahí tiene suministros para sobrevivir hasta que lo encuentren. Entonces siempre llevar cositas para picar. Súper importante llevar linterna de cabeza, que esa puede ser la diferencia entre usted no saber para dónde va y dar vueltas un montón de veces, o encontrar el camino de salida. Entonces nunca confiarse que es que yo me entro muy temprano, entonces no llevo linterna. Siempre empaquen una linterna, y no la del celular, una linterna aparte, que no dependa de esa batería. Bueno, sí. muy breves estas recomendaciones. Cami, ¿algo más antes de cerrar? Que puede que en las salidas de campo pasen cosas malas, pero no las cambiaría por nada. Ahorita que mencionabas lo de la experiencia con los estudiantes, a mí una de las cosas que me gusta de estas conversaciones es que uno siente que al contar estas historias puede motivar a otro a que no solo le interese el tema, sino a que este camino se le vuelva también un proyecto de vida, una vocación. Y en las salidas de campo puede ser determinante para un futuro profesional, decir, sí, yo me quiero dedicar a ser investigador de aves, o no, esto definitivamente no es lo mío, yo voy a ser un biólogo de escritorio, si es que existen los biólogos, o ciencia con batas, exacto, me voy a dedicar al trabajo de laboratorio porque el campo me parece difícil, aterrador, miedoso, bueno, como la gente que dice yo quería estudiar medicina pero me da miedo la sangre. Exacto, sí. Y lo otro es que para mí siempre, o sea, viéndolo ya como en retrospectiva, las salidas de campo creo que lo vuelven a uno mucho más humano. Entonces te dan la oportunidad de compartir con un montón de gente que de otra manera no compartirías, y eso le cambia a uno mucho el chip. O sea, si uno sale y comparte, no con la gente de ciudad, sino con la gente que está en el campo, la cosa es muy diferente, cambia mucho. Bueno, muchas gracias, Cami, por esta conversación.
A todos ustedes que nos están viendo o nos están escuchando, les invitamos a que consulten nuestro sitio web www.saturnida.com. Allí podrán encontrar en la sección Ciencia con Botas todas las historias de las que Camila nos ha estado conversando hoy y otras más que esperamos publicar muy pronto. También los invitamos a que nos sigan en redes sociales, @SaturnidadLab en Instagram, en Twitter y en Facebook, y que sigan también a nuestra productora, La Onda Corta, en todas las redes sociales. Esto es Ciencia con Botas, desde Medellín. Gracias a Surco y nos vemos en el próximo. Gracias. Suscríbanse, denle like, toquen la campanita para recibir las notificaciones, escríbanos sus comentarios y si nos escuchan como un podcast, dejen una reseña que nos sirve para llegarle a más gente. Gracias. Ese es tu trabajo, Cami. Ya ves. Gracias por escuchar Ciencia con Botas, un podcast dirigido por Saturnida, Laboratorio de Divulgación Científica, producido por La Onda Corta y editado por Felipe Uribe, Medellín, Colombia.